Queremos resolver y graficar cada desigualdad, y luego expresar la solución usando la notación de intervalo. El método para resolver la desigualdad lineal es lo mismo que solucionar una ecuación lineal, excepto cuando resuelve una desigualdad. Si multiplicamos o dividimos por un negativo, debemos invertir el símbolo de desigualdad. Algo más que podría avisar sobre estos dos ejemplos es la variable está en el lado derecho. Para resolver estos, comenzaremos aislando la variable a la derecha de la desigualdad. Mirando el primer ejemplo, queremos deshacer la subtracción y también deshacer esta multiplicación entre la menos 5 y la x. Y siempre deshacemos la adición o restricción primero. Y como el opuesto de menos 16x es positivo 16, añadimos 16 a ambos lados de esta desigualdad. 4 más 16 es igual a 20, baje el símbolo de desigualdad, tenemos 5x y luego, por supuesto, menos 16 más 16 es igual a 0. Y otra vez, 5x significa menos 5xx. Así que el último paso aquí es dividir ambos lados por menos 5. Y como estamos dividiendo por un negativo, tenemos que revertir el símbolo de desigualdad. 20 dividido por menos 5 igual menos 4. Vamos a revertir la desigualdad, así que ahora en lugar de ser más grande, va a ser menor que, y luego dividido menos 5 por menos 5 igual 1, 1 por x es igual a x. Entonces, esta es la solución expresada como una desigualdad, pero es más común tener la variable en el lado derecho de la desigualdad. Para que podemos invertir el pedido aquí mientras también invertimos el símbolo de desigualdad. Menos 4x es equivalente a x menos 4. Aviso en ambos casos, el símbolo de desigualdad señala hacia el menos 4, y abierto hacia la x, así que estos dos son equivalentes. Esto es solo una manera más común. Expresa la solución. Ahora vamos adelante y gráfico esto. Y desde x menos 4 no está en este intervalo. Para mostrarlo, hacemos un punto abierto en menos 4 y luego para números mayores de menos 4, hacernos una flecha a la derecha. Y a medida que continuemos moviendo correctamente en la línea de números, estaremos aproximando el infinito positivo. Y esto es útil para escribir este intervalo con la notación de intervalo. El intervalo es del menos 4 al infinito, no incluye menos 4. Por lo tanto tenemos menos 4 al infinito. Para mostrar menos 4 como no en este intervalo, hacernos una paréntesis redondeada aquí, y luego para infinito positivo, siempre utilizamos una paréntesis redondeada. Hemos expresado la solución como una desigualdad, como un gráfico, y utilizando la notación de intervalo. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Queremos aislar la x en el lado derecho, por lo que queremos deshacer esta adición, y deshacer esta multiplicación aquí. Queremos deshacer la adición primero, así que restaremos 2 hexanewtones a ambos lados de desigualdad. 9, 2 igual 7, disminuya la desigualdad, tenemos 7x, y luego positivo 2, 2 igual 0. 7x significa 7xx, dividiendo ambos lados por 7. Ahora aquí estamos dividiendo por un positivo, por lo que no reversamos el símbolo de desigualdad. Así que esto sería un mayor o igual a, esto sería x. Otra vez, esta es nuestra solución expresada como una desigualdad, pero normalmente es invertida, lo que hace más fácil graficar. Así que un mayor o igual a x es equivalente a x menos que o igual 1. Otra vez, aviso de que la desigualdad señala hacia la x en ambos casos y abierta hacia el 1. Así que para x menos o igual a 1. Aviso que 1 satisface esta desigualdad y por tanto está en el intervalo. Para mostrar este gráfico, ahora hacemos un punto cerrado el 1. Otra vez, esto indica que 1 está en el intervalo. Y entonces para números menos de 1, tenemos una flecha a la izquierda. A medida que nos movemos hacia la izquierda en la línea numérica, nos estaremos acercando, el infinito, que significa expresar el intervalo del 1 al infinito utilizando la notación de intervalo. Tenemos infinito al positivo 1, una paréntesis redondeada antes, infinito. Y luego de mostrar un está incluido, hacemos un soporte cuadrado. De nuevo, hemos expresado la solución tres formas, como desigualdad, como gráfico, y utilizando la notación de intervalo.